Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este viernes 28 de mayo, aunque un poco tarde, pero fue imposible que ayer pudiese hacer el ejercicio por cuestiones de salud, pero hoy estamos aquí con este ejercicio espiritual para que podamos seguir conociendo a Jesús por medio de las Escrituras. Ese fue el origen y el sentir de que surge alimento para el alma. En este momento, queridos hermanos y hermanas, los invito para que meditemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Te repito nuevamente para que vamos buscando en las Sagradas Escrituras el Evangelio según San Marcos, capítulos 11, versículos del 11 al 26. Pero antes vamos a llamar ese Espíritu Santo, ese Paráclito, al cual nosotros nos encomendamos para que sea Él el que nos regale la sabiduría y el discernimiento para poder entonces entrar en el misterio del amor de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Iniciemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. De la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces les dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y nos instruía diciendo: ¿no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tenga fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate del mar, no con duda sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se le han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tenga contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un evangelio supremamente importante, es un evangelio donde Jesús nos va a hacer reflexionar de varias cosas en este momento. En el primer elemento vamos a mirar la importancia de lo que es el templo. Y Jesús lo dice muy claro, que dice la Escritura: mi casa es una casa de oración para todos los pueblos. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en un templo es aquel lugar construido por los hombres para encontrarnos de manera espiritual con ese Ser Supremo, con ese Dios que nos ha liberado. Cuando nosotros entramos en ese templo, entonces nuestra vida cambia por completo, porque es un lugar sagrado. Y no sé si ustedes lo han podido identificar, pero yo sí lo he hecho.
cuando yo veo un templo en el centro y puede haber mucha bulla alrededor de ese templo, pero tú entras y sientes una paz especial, una paz que como que nos alejara por completo de la realidad, como que entráramos en otra dimensión. Porque esa paz que hay en ese templo es esa paz que genera Cristo estando desde el sagrario. Es esa paz que en cada momento Él va permitiendo aflorar en nuestras vidas para que nosotros vamos entrando en esa intimidad con Él. Pero esa casa entonces no solamente es para unos cuantos, dice entonces la Escritura, para todos mis pueblos. Y Jesucristo para todos es ese Padre que en cada momento nos ha llamado y nos ha dado esa realidad de pueblo desde el bautizo. En ese sentir, queridos hermanos y hermanas, que los templos tienen que ser casas de oración abierta para todo aquel que se acerque a entrarse en ese misterio con Dios, independientemente de la institución religiosa que sea. Pero el problema del hombre, el problema de los ministros, es que hemos convertido siempre esa casa de oración en casa de negocio. Y yo no sé, y me aterra, y le soy sincero, porque cada vez que yo veo en una acción de oración, siempre se tiene que estar pidiendo dinero y siempre se tiene que estar prostituyendo lo sagrado. Entonces empezamos a vender camándulas en la entrada del templo, empezamos a vender almanaques, imágenes y una cosa, y si bien son religiosas, pero es que ese momento, ese espacio no es para vender, ese espacio es para entrar en oración. Y peor aún los que ponen entonces a vender boletas dentro del templo, los que ponen entonces a vender empanadas, buñuelos, café. Hermanos, hemos estado tan distante de lo que es la realidad de encontrarnos con Jesús en esa intimidad de la oración. Y a veces como que nosotros los sacerdotes dudáramos también de la providencia divina. Y entonces tenemos que estar sacando plata de toda parte. Entonces la partida de bautismo cuesta tanto, la Eucaristía cuesta tanto, el bautismo cuesta tanto. Y empezamos a prostituir el mensaje de salvación de Jesús. Por eso desde el anglicanismo me parece algo muy hermoso, y desde nuestro obispo es de que nosotros no vendemos lo sagrado. Los sacramentos simplemente se recoge, es una ofrenda, pero nosotros no cobramos estipendio por los sacramentos porque nos lo dieron gratis y gratis se lo debemos dar al pueblo. Pero entonces en ese sentir, queridos hermanos y hermanas, como también tú desde tu laicado estás prostituyendo ese templo de Jesús. Y solamente prostituir el templo no quiere decir que simplemente estás vendiendo como los cambistas en el templo de Jerusalén. También prostituirlo es cuando tú simplemente vas a estar pendiente de las personas que están entrando y que están saliendo, a cotorrear, perdónenme la expresión, pero así debe ser con la persona que estás al lado. Y entonces en vez de estar postrado ante Jesús, orando antes de que empiece la Eucaristía, te empiezas más bien a comentar, a hacer charlas, a hacer hasta chistes o a comer cualquier alimento dentro de ese lugar sagrado. No le hemos dado la importancia que se merece a este. Y dice tanto que Jesús ni siquiera soportaba de que estuviesen de para allá y para acá trayendo objetos, y como a veces nosotros parecemos como en un tour turístico dentro de un templo, pasamos y miramos, y más cuando son esos santuarios dedicados y que se vuelven famosos, mantienen tomando fotos, mantienen para allá, mantienen para acá, no interesa si están en Eucaristía o no. Le hemos perdido verdaderamente la fe a un templo. A esos templos lo hemos convertido más bien en museos y no en la casa de oración del Padre. Luego entonces Jesús nos viene a indicar acá algo mucho más fuerte, el poder de la palabra. Va a esa higuera y como no le encuentra higos, es decir, fruto, entonces la maldice y la seca, es decir, y nos dice también al terminar el Evangelio que si nosotros quisiéramos mover esa parte de la montaña y tirarla al mar, simplemente con la palabra lo podríamos hacer. Y es aquí donde tú y yo debemos entender algo muy importante, querido hermano y hermana, y es de que esa palabra tiene poder. Contestábamos ayer en el Salmo: tu palabra, Señor, hizo el cielo.
es decir, esa autoridad que tiene la palabra, ese poder, esa edificación, pero también como tiene capacidad para construir, tiene capacidad para destruir desde la maldición. Una madre que le dice a su hijo: tú no sirves para nada, tú eres un error porque no tenía que haberte traído a este mundo, e infinidad de cosas. Es una madre que le está bendiciendo a ese hijo la vida, y será un hijo que siempre irá en destrucción. Queridos hermanos y hermanas, seamos conscientes con lo que decimos, porque desde dentro de esa palabra estás dando vida o estás destruyendo vida, estás bendiciendo o estás maldiciendo. Y en ese momento tú también debes confesar eso en el momento que lo estés cometiendo. Pero también nos dice Jesús que esa palabra tiene aún mucho más poder cuando tú y yo verdaderamente la hacemos con fe. Y esa autoridad que yo les decía ahora se da por medio de la fe. Entre más fe tengas, vas a tener muchos más regalos y vas a tener que se satisfaga lo que estás pidiendo en ese momento en la oración. Y dice él: si cuanto tú me pidieras con fe, eso mismo se te concederá. La cosa es que tú y yo empezamos a pedir y empezamos a dudar, pero Señor, entonces, ¿y cómo será eso posible? ¿Y si será para el tiempo que yo te lo pedí? Señor, ¿será que si tú tienes el poder para hacer? No, pero es que yo te pedí esto, pero no tengo ni un peso. Señor, es que... Y empezamos a colocarle un poco de peros a Jesús, y peros y peros. Entonces no hay fe. No hay fe, porque simplemente tú le dirías: Señor, yo te digo esto, necesito esto. Y simplemente tú esperas, ni siquiera tienes que estar repitiéndole. Jesús sabe lo que tú necesitas. Pero la cosa es que nos falta fe para verdaderamente vivir esa experiencia de que Jesús cumpla esa palabra que nos ha dicho hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Yo te invito, hermano y hermana, para que en este momento nos unamos en oración y le digamos al Padre Celestial que en cada momento nos permita darle esa dignidad a ese templo que Él nos ha regalado, que nos permita verdaderamente seducirnos en su presencia, pero ante todo que le podamos conocer desde la contemplación en la oración. Que seas tú, amado Jesús, que en cada momento nos llenes de esa gracia viva, que nos llenes de esos frutos que necesitamos para reconocerte cada día como nuestro Dios y Salvador. Permítenos en cada momento, amado Jesús, llenarnos de esa palabra con autoridad por medio de la fe, para que todo lo que declaremos en tu nombre, en ese nombre que tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y en los abismos, sean cumplidos, y que siempre mostremos tu poder en medio de tanta debilidad que hay en el mundo, pero siempre con esa fe y esa autoridad que nos has dado en el momento de hablar. Permítenos en cada momento, Jesús, ser coherentes con lo que decimos, pensamos y hacemos, para que así podamos ser verdaderos testimonios de ti, de tu presencia y de tu amor, aquí afuera, en este mundo que está tan sediento y hambriento de tu presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda ser feliz todos los días de tu vida, porque ese Jesús está contigo. Un feliz viernes. Que el Señor los bendiga, los acompañe hoy y siempre. Amén.